Somos, en ese sentido, somos la capital del país, y no solamente por eso, sin embargo, tenemos, por ejemplo, alrededor de 9 millones de habitantes, 9.7 millones de habitantes, pero la ciudad da servicios a alrededor de 15 millones de personas diariamente, ¿no? Entonces, no solo sus habitantes, sino todas las personas que transitan, que trabajan, que desarrollan alguna actividad en el Distrito Federal, a esas personas también hay que garantizarles sus derechos. Y se ve muy claro, por ejemplo, con el tema de los migrantes o con los indígenas, ¿no? Muchos de ellos no tienen ni siquiera credencial de elector o no viven o no residen en la Ciudad de México, sin embargo viven la mayor parte del día aquí y no por eso no se les va a garantizar sus derechos. O por ejemplo las personas que trasladan en el metro, pues una parte importante de ellos, se habla de alrededor de 2 millones de personas, proceden de otras entidades, del Estado de México, otras entidades, ¿no? De Hidalgo, diariamente, pero también a esas personas se les tiene que garantizar sus derechos en nuestro territorio. Esa es la responsabilidad de todos, de que en la Ciudad de México sea una ciudad en la que se garanticen los derechos de las personas que viven y también las que transitan. Y además en este sentido supongo que va a permear, es decir, van a decir, bueno, a ver, si en la Ciudad de México se me respeta, se me garantiza, se me apoya, se me ayuda, sí, ¿no? Y no ayuda asistencial, sino se me ayuda a crecer como ciudadano, sí. Bueno, en el Estado de México, en Puebla, en Hidalgo, en las grandes ciudades aledañas, sí, al distrito, van a tener ellos que ciudadanizarse y empoderarse. Sí, por ejemplo, tengo un caso, en el programa estamos haciendo, un compromiso fue hacer durante el año 2010 todo un diagnóstico y una estrategia para garantizar la accesibilidad de la ciudad a las personas con discapacidad. Es muy ambicioso porque implica modificar las formas como están construidas, incluso estaciones del metro, los propios autobuses, las redes públicas de transporte, taxis, señalizaciones, rampas, o sea, todo ese tipo de trabajo, de plan, se va a tener que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Y tenemos que ir generando espacios que sean accesibles. Bueno, esto beneficia, pues no solamente a los que aquí viven, sino beneficia a todo aquel que visite la Ciudad de México, que cada día, si vamos cumpliendo este programa, será una ciudad más accesible a las personas, independientemente de su condición. Si tienen, digamos, todas sus capacidades plenas o si tienen algún tipo de discapacidad. Hablábamos de los plazos largo, mediano, corto, pero por ejemplo hay un plazo, digamos una línea de decir, bueno, aquí a 20 años la Ciudad de México tiene que ser la Ciudad de México, sí, en programa. Nos pusimos una fecha simbólica, el 2020, ¿no? Es muy rápido. Son 10 años, ¿no? 10 años. El programa lo vamos a estar revisando cada año. O sea, cada año vamos a estar revisando qué grado de avance tuvimos y si hay que modificar o fortalecer algunas de las líneas de acción. Por ejemplo, una de las acciones de las líneas de acción que ya estamos a punto de dar cumplimiento o de lanzar es la creación de un instituto de estadística del Distrito Federal. Porque ahorita no tenemos datos que nos permitan evaluar de manera objetiva si vamos avanzando, no solo en derechos humanos, prácticamente ninguna política pública. No tenemos un instituto o un centro que nos esté generando información de las políticas públicas. Entonces, esta iniciativa, entiendo, está muy cerca de ser dictaminada ya en la Asamblea para tener un instituto propio que esté generando estadística y que esté generando información sobre población, la economía, la sociedad del Distrito Federal, y en donde también podamos evaluar los avances en las políticas públicas, los resultados de las políticas públicas. Esto nos va a permitir saber, cuando metamos los indicadores de derechos humanos, por ejemplo, saber si vamos avanzando o no. Entonces es un proceso dinámico. Si nos podemos poner una fecha simbólica, o cortos, medianos y largos plazos, pero como este es un proceso dinámico que se va a ir modificando año con año, lo que requerimos es generar información y generar mecanismos de evaluación permanente en donde participe la sociedad civil. Estamos platicando con Juan José García Ochoa, el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, acerca de este programa de derechos humanos de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Y bueno, antes de irnos un corte, déjame preguntarte una
crítica quizás a este programa con estas nuevas instituciones que son necesarias de crearse. ¿Cómo le van a hacer ahí? ¿Cómo le va a hacer el gobierno de la Ciudad de México? ¿Se va a crear más burocracia? ¿Se van a integrar? ¿De dónde va a salir el dinero? Pues seguramente han tenido este tipo de críticas también hacia el programa, digamos. Sí, no, porque en el caso, por ejemplo, de un instituto de este tipo no requiere mayor infraestructura. Lo que requiere más bien es obligar a todas las dependencias a que generen información estandarizada, ¿no? Que sea además constante en el tiempo para que se pueda medir. Entonces es un equipo pequeño, digamos, pero que lo que hace es que genera las obligaciones a las dependencias cada una de para que genere la información. Generará en su ya estructura, no va a crecer el aparato burocrático. Exacto. Por ejemplo, ahorita no tenemos, es decir, tenemos un INEGI, digamos, pero el INEGI no nos mide, por ejemplo, el índice delictivo, y es un tema que sí nos interesa a la ciudad. El INEGI no nos mide, por ejemplo, los movimientos, la movilidad de la gente en la ciudad o en el Valle de México, que es tener estudios de movilidad en la ciudad es básico para hacer planeación aquí en esta ciudad. Saber cuánta gente viene, de dónde y a dónde va diariamente, a qué destinos, para planear desde rutas de transporte hasta flujos en el metro o en otros tipos de transportes públicos, hasta servicios, o planear incluso polos de desarrollo urbano. Esa información no existe. Pero, y sí la podemos obtener nosotros a través de nuestros propios instrumentos, o sea, a través de nuestras propias oficinas que tienen contacto permanente con población y que puedan estar haciendo encuestas, estudios, etc. Entonces, no se trata de crear más, sino más bien es homologar y obligar a las dependencias a generar información útil para la planeación en la Ciudad de México. Transporte, que es algo que me brinca, porque en esta ciudad, ¿no? A las 12 de la noche ya no hay nada, o sea, se acaba el metro, y entonces una mujer, un chavo que está saliendo del antro a las 2 o 3 de la mañana, tiene que tomar un taxi, y a pesar de que hay un y aparte taxímetro, se queda completamente desamparado, porque luego los taxistas suben mucho la tarifa, te están cobrando por ejemplo, de aquí de la zona rosa, ¿a qué será? Al eje 1 de Cuauhtémoc, te quieren cobrar 100 pesos. Ajá. Oye, por Dios, ¿qué pasa? Aparte de eso de que la inseguridad que ya existe en nuestro país oye, ya no me atrevo, córrele porque ya son las 11:30, vámonos para alcanzar el metro, porque realmente así pasa, así es esto. ¿Cómo le hacemos ahí, por ejemplo? O sea, por ejemplo, algunas rutas específicas, está contemplado el transporte, porque a lo mejor es... Sí, no como un capítulo específico, sino que básicamente es decir, el tema del transporte es como transversal en tema de derechos humanos. El transporte tiene que ser, digamos, congruente con una política de derechos humanos. Esto, tanto en horarios, como en rutas, como en la propia, digamos, la forma como están construidos o conceptualizados los medios de transporte, para que puedan ser accesibles a todo mundo y que puedan ser realmente útiles a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos proponiendo es justamente que toda nuestra política de transporte incorpore el enfoque de derechos humanos en el momento de hacer su planeación, y no solamente un criterio, cómo ha crecido la ciudad.